a los medios de comunicación. Alonso, gracias por estar aquí. Agradezco la presencia de mis compañeras de bancada, la diputada Susana Prieto Terrazas, a mi compañera y a la diputada Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, así como a la velocista Rosa María Montalvo y María Fernanda Justo, vocera de la colectiva Barra Feminista. El día de hoy nos dimos cita aquí para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de igualdad salarial. El día de hoy inician los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y justamente una de las violencias que es una constante hacia nosotras es la violencia económica, que a su vez genera que la desigualdad entre hombres y mujeres se exacerbe. Cabe destacar también que si no ganamos lo mismo por hacer el mismo trabajo, se está cometiendo también un acto de discriminación. La igualdad salarial es una de las conquistas de la lucha feminista y es la que más avances ha tenido, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. Actualmente, y a pesar de todos los esfuerzos para minorarla, existe a nivel mundial una disparidad salarial entre hombres y mujeres de aproximadamente 30%. Las causas de dicha disparidad van desde el tipo de empleo al que pueden acceder hombres y mujeres, así como el tiempo que le dedican a las actividades laborales las mujeres con respecto a los hombres. Principalmente porque las tareas de cuidado recaen en las mujeres y es un trabajo que no es remunerado. Además de la diferencia que existe en los salarios entre hombres y mujeres en todos los trabajos, en el ámbito deportivo el problema se acentúa. Haciendo un poco de historia, fue hasta el año de 1900 que se permitió la participación de las mujeres en competencias internacionales y solamente en algunos deportes. Sí se nos permitió competir a nivel internacional muchísimos años después que los hombres. Entonces, pues no debe de extrañarnos que desgraciadamente ser deportista profesional no es una opción para muchas mujeres que son talentosas en cada una de sus disciplinas, pero que se enfrentan a la disparidad salarial que hace que no puedan dedicarse de manera profesional a los deportes. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a la desigualdad salarial en el ámbito deportivo? Primeramente, sería importante mencionar que la diferencia en el salario es mayor conforme a la popularidad del deporte. Cabe destacar que en el fútbol es en donde se registra una mayor disparidad salarial. Por ejemplo, y ahora que estamos en época mundialista, aunque la industria futbolística genera más de 500,000 millones de dólares cada año, un 49% de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años por la baja o nula remuneración. Mientras Lionel Messi recibe 130 millones de euros al año, Ada Hegerberg, la mejor jugadora del mundo según la FIFA, recibe 400,000 euros al año, un sueldo 325 veces menor al del argentino. En nuestro país, la Liga Profesional Femenil nació el 5 de diciembre de 2016 y en un principio el salario que percibían las jugadoras era de 1,500 pesos al mes, es decir, inferior al salario mínimo. A 5 años de su creación, las jugadoras tienen un salario base de 4,500 pesos mensuales, cifra que se ha triplicado a un tiempo, en 5 años, que es lo que lleva debido a la competencia. Actualmente, el promedio se encuentra en los 8,000 pesos mensuales. Cabe destacar que hay jugadoras que pueden recibir un salario más alto al que se tiene estipulado con base en la Liga MX femenil, aunque ello depende del club en el que milite y hasta los ingresos que tenga la institución para poder financiar la nómina de su plantilla. En síntesis, mientras que el promedio en la Liga MX femenil es de 10,000 pesos mensuales y las jugadoras mejores pagadas ganan alrededor de 150,000 pesos al mes, en la varonil hay millones de por medio. Por ejemplo, Florian Taupin recibe casi 120 millones de pesos anuales, es decir, 10 millones de pesos al mes. O bien, André Pierre Gignac y nuestro actual héroe nacional Guillermo Ochoa, que cobran 90 millones de pesos anuales aproximadamente. Ay, ya. Ahora, ¿por qué es necesario que exista una iniciativa que regule el salario de las deportistas profesionales? Principalmente
porque se olvida que ser deportista profesional es un trabajo y que en consecuencia las mujeres deportistas son trabajadoras que realizan el mismo trabajo y reciben una remuneración infinitamente menor a la de sus compañeros hombres. Si las reglas de cada deporte no cambian por rama, ¿por qué habrían de ser tan dispares los salarios? Por todo eso es que propongo que se reforme el artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo para que se fije un salario proporcional entre hombres y mujeres que se desempeñen en un mismo deporte y que esta proporción no sea mayor al 25%. No podemos seguir permitiendo que se les pague menos a las mujeres porque se estima que sus ligas no tienen los mismos ingresos o popularidad de las ramas varoniles. Por ello, esta iniciativa propone reajustar los sueldos para que la brecha entre hombres y mujeres no exceda el 25% y así acercarnos a la igualdad salarial en el sector deportivo. Y para lograr la igualdad salarial se necesita un criterio de proporcionalidad porque el patriarcado, el mercado y el machismo siguen sin reconocer el valor de las mujeres deportistas. Mismo deporte, mismas reglas, mismo trabajo, mismo salario. Muchas gracias y quiero darle el uso de la voz a mi compañera, la vicecoordinadora Aleida Alavés. Gracias, Marisol. Efectivamente arrancamos los días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y es muy importante hacer énfasis en todos los temas que están pendientes por dictaminarse, resolverse en la Cámara de Diputados. Por eso celebro que mi compañera Marisol traiga aquí este tema que también está incluido en el paquete de reformas constitucionales que estamos impulsando desde el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva. Ya no más diferencia en salarios entre mujeres y hombres, a igual trabajo, igual salario. Es lo que estamos demandando en todos los ámbitos y queremos enfatizar que esta desigualdad que sufrimos las mujeres también se manifiesta en esta brecha salarial. Lo acaba de decir Marisol, las mexicanas siguen percibiendo entre 20 y 30% menos de salario en relación con los hombres por el mismo trabajo. A lo anterior debemos sumar las dobles jornadas de trabajo que desempeñan las mujeres. Según la encuesta nacional sobre uso del tiempo, las mujeres mayores de 15 años dedican a la semana 15 horas más solo a la preparación y servicio de alimentos para las familias. Esto además de sus trabajos remunerados o de sus estudios. Además, el 76% de los trabajos no remunerados en el mundo son realizados por mujeres. Hoy en México se vive una ola de descontento social encabezado sustancialmente por esas jóvenes de menos de 25 años que ven en su futuro pocas posibilidades de un cambio sustantivo en sus condiciones de vida y nulas posibilidades de movilidad social, incluyendo desde luego la desilusión que les genera el acceder al mercado laboral con las condiciones de precarización y bajos salarios que se mantienen en la mayoría de los puestos de trabajo. Aunado a la desilusión que cargan a cuestas las y los jóvenes, debemos sumar que la violencia desbordada les ha marcado como generación, pues mientras nosotras vivimos, crecimos, inmersas en las crisis económicas, ellos han nacido y crecido en una guerra, donde los asesinados, las víctimas del feminicidio, las desapariciones y la violencia institucional forman parte de la propia construcción cotidiana de referentes sociales y culturales. De ahí la relevancia de promover e impulsar que más jóvenes se incorporen al ámbito laboral en un mundo deportivo profesional, pues esto les permite combatir esas cargas generacionales ligadas a los efectos de la violencia que se mantienen vigentes en México, sin olvidar que las mujeres que se dedican al deporte de forma profesional merecen recibir la misma remuneración que la que recibe un hombre, o cuando menos una remuneración proporcional que vaya reduciendo las gigantescas brechas de desigualdad que se siguen presentando, como lo propone la compañera Marisol. Acompaño la presente iniciativa y yo creo que el grupo parlamentario también se suma a la misma porque nos permite abrir la discusión en espacios de poder como el deporte profesional.
donde pocas veces se visibilizan las condiciones de discriminación y desigualdad que se siguen replicando en contra de las mujeres. Enhorabuena, Marisol, y acompañamos esta iniciativa. Muchas gracias, coordinadora Leida, por tus palabras y por tu acompañamiento siempre. Sin duda, algo que enriquece a esta Cámara de Diputados es escuchar a las personas que serían beneficiarias de estos cambios jurídicos que se proponen en caso de aprobarse. Ahora contaremos con el mensaje por parte de María Fernanda Justo, vocera de la colectiva Barra Feminista. Adelante, por favor, María Fernanda. Gracias. Primero que nada, les agradecemos el espacio a nombre de la Barra Feminista. Y bueno, voy a compartir un poco de nuestra posición al respecto de esta problemática. Por la erradicación de la violencia de género en el fútbol, a trabajo igual, salario igual. Las legislaciones de la mayoría de los países del mundo reconocen formalmente la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el reconocimiento legal no implica que en la práctica las mujeres accedan al trabajo remunerado en pie de igualdad. De hecho, la brecha salarial entre géneros es uno de los 3 aspectos más importantes de la desigualdad de género, junto con el reparto desigual del trabajo no remunerado o de cuidados y la violencia contra las mujeres. Esto se constituye en barreras que impiden a las mujeres desarrollarse plenamente y en igualdad de condiciones que los hombres. Las y los futbolistas realizan el mismo trabajo. Las jugadoras profesionales se esfuerzan igual que sus pares hombres. Sin embargo, lidian con más impedimentos estructurales para ejercer ese trabajo, tal y como lo muestran los datos y los diversos testimonios de jugadoras que a lo largo de estos 5 años de existencia de la Liga MX femenil hemos podido conocer. Se sabe, las futbolistas no ganan lo suficiente. El salario promedio de una mujer futbolista es de 7,463 pesos mensuales, pero ojo, este es el salario promedio. Sigue habiendo jugadoras que ganan entre los 3,500 y los 4,000 pesos mensuales, mientras que el salario promedio de los hombres en la Liga MX es de 666,946 pesos. Las mujeres no se encuentran a la par ni siquiera del promedio percibido por los jugadores de la categoría de expansión, que oscila entre los 12,000 y los 15,000 pesos al mes. Si bien es cierto que en los años recientes ha habido un importante incremento, pues al arranque de la liga a finales de 2016 e inicios de 2017 las jugadoras percibían hasta 1,500 pesos, es una realidad que estos salarios siguen por debajo de lo que ellas necesitan para verdaderamente ejercer su profesión con dignidad. Incluso, si pensamos en las futbolistas mejor pagadas que tienen salarios por encima de los 100,000 pesos mensuales, aún ellas se encuentran por lo menos 50 veces por debajo de lo que ganan los futbolistas mejor pagados. Esta desigualdad salarial provoca que muchas jugadoras se vean en la necesidad de tener otro trabajo para lograr cubrir los gastos necesarios, y a esto hay que agregar la falta de infraestructura y apoyos para todo lo que implica jugar fútbol de manera profesional, pues también se presenta la disparidad en temas como la atención médica, la vivienda, la alimentación, la indumentaria, el apoyo para los traslados, hospedaje, etc. Es que no generan lo mismo, el fútbol femenil no interesa, es que tiene poco tiempo, deben ser pacientes. ¿Realmente es un problema de productividad? Es verdad que todavía el fútbol femenil está lejos de generar las mismas ganancias que el fútbol varonil en nuestro país. Sin embargo, es importante partir de una sencilla verdad: esto no es responsabilidad de las jugadoras. Primeramente, porque el país y el mundo entero tiene una enorme deuda social con las mujeres en materia de justicia, y el fútbol no es ajeno a ello. La Liga Femenil llega más de 70 años después que la varonil, y hasta hoy este deporte se mantiene como un mundo de hombres, un espacio extremadamente masculinizado y donde predominan sus reglas, sus prácticas y su moral. No ha sido sencillo para las mujeres abrirse un espacio y es necesario un sobreesfuerzo de las instituciones para revertir estas brechas de desigualdad. Un ejemplo es que si bien la audiencia de la Liga Femenil es una 10ª parte de la varonil, el salario sigue siendo del 1,2%. Los clubes femeninos tienen un promedio de ingresos de 5,414,087 pesos mensuales, pero solo destinan el 43% a los salarios de las futbolistas. En contraparte, las divisiones varoniles destinan en promedio el 91% de sus ingresos a los sueldos de los jugadores.
Y aún así, no podemos sostener el argumento de que es una cuestión meramente de productividad. El fútbol femenil genera espectáculo, hay más goles, hay menos tarjetas y hay menos pausas por infracciones, es decir, que el tiempo de juego, el tiempo efectivo es mayor en la categoría femenil. Además, la Liga Femenil en México es en la que más partidos se juegan al año en el mundo. En 2019, México fue el segundo país con mayor público en un partido femenil, con 41.600 espectadores. Este récord acaba de romperse con la asistencia de 52.654 personas a la final de ida entre el América y Tigres en el Estadio Azteca, final que, en toda la serie, contó con una asistencia de casi 95.000 personas. ¿Y el fútbol femenil no interesa? México es también segundo lugar con mayor proporción de juegos transmitidos por televisión, aun cuando el 80% es a través de sistemas de televisión de paga, limitando el acceso a millones de personas. Es decir, es evidente que estamos hablando, por un lado, de la necesidad de dignificar las condiciones laborales de las mujeres que se dedican al fútbol, entendiendo que este no es para ellas un juego, sino un trabajo, pero también de un nicho de oportunidad para nuevas inversiones que permitirían aumentar los ingresos y que no se está tomando en serio. Para nosotras, desde la barra feminista, es impostergable dejar de vulnerar los derechos laborales de las futbolistas y para ello es necesario que los contratos por escrito les aseguren un salario digno y justo, así como condiciones para su desarrollo profesional, incluidas las prestaciones que especifica la Ley Federal del Trabajo. Pero junto con esto, también en el deporte resulta necesaria la implementación de medidas que permitan acelerar la participación y el empoderamiento de las mujeres. Por eso reconocemos la importancia de hablar de estos temas, de las desigualdades estructurales, de las violencias de género en el deporte y particularmente de la brecha que hoy persiste. Colocarlo en el debate público puede abrir posibilidades de empujar mejoras y exigir políticas públicas que apunten a revertir y erradicar estas desigualdades. ¿Qué papel puede jugar el Estado, las y los legisladores? ¿Por qué de pronto parece que el fútbol escapa a cualquier regulación laboral nacional e internacional? ¿Qué están haciendo los dueños de los clubes, los patrocinadores, quienes ocupan puestos de poder y toma de decisiones en la liga y la federación? ¿Y qué nos toca hacer al conjunto de aficionados y aficionadas una vez entendiendo que nuestro disfrute está cimentado en la mercantilización y precarización de cientos de mujeres que persiguen el sueño de poderse dedicar al fútbol? Y a propósito de la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, en la que sin duda se encuentra la violencia económica manifiesta en las brechas salariales, ¿cómo llevar ese mensaje de no violencia de la boca y la pancarta a la legislación y a la práctica social? Nosotras estamos aquí para exigir, para apoyar, para empujar cuanto sea necesario para alcanzar una vida libre de violencia y un fútbol libre de machismo. Gracias. Muchas gracias. Qué cifras tan alarmantes y tan increíblemente indignas. Gracias, Fer, por tus palabras y que se escuche muy claro. Mismas reglas, mismo salario. En este contexto quiero invitar y cederle la palabra a mi compañera Susana Prieto Terrazas. Por favor. Muchísimas gracias a la compañera Marisol García Segura por esta iniciativa. Creo que desde diversas trincheras, las mujeres pertenecientes a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional ante esta Cámara de Diputados, seguimos luchando por lo que correctamente ha dicho nuestra compañera el día de hoy, que la igualdad deje de ser un discurso para convertirse en un hecho. Basta, nada menos les voy a poner como ejemplo ahorita el Mundial de Qatar. Hay muchas más expectativas de que tenga un excelente papel el grupo femenil que incluso la selección mexicana. Y no lo he escuchado de uno ni de dos expertos en fútbol, lo he escuchado de la gran mayoría de los hombres con los que he convivido. Entonces no es posible que sigan precarizando el trabajo deportivo de las mujeres, ni en este país ni en ningún otro país del mundo. Por ello, yo también, al igual que nuestra vicecoordinadora, Aleida Alavés, creo que todas las mujeres de la bancada vamos a respaldar esta iniciativa que tiene Marisol y agradecer, por supuesto, a nuestra invitada el día de hoy que nos dé estas crudas pero reales cifras que la verdad estremecen a cualquiera. Es importante
que las mujeres, en un día como hoy, 25 de noviembre, en el que conmemoramos la lucha contra toda la violencia que se ejerce contra las mujeres, hablemos de este tema que a mí me parece que Marisol ha puesto en la pancarta en el día especial en el que tocamos. Esta violencia de la disparidad de los salarios entre hombres y mujeres no es solo en materia deportiva, pero no se había hecho una reforma específica. Yo quizá recomendaría un poco de dientes para que la distribución de esos dineros que nos ha dicho la compañera se vayan también a la ley y que esos que disponen de 93% para salarios de caballeros dispongan de la misma cantidad de salarios para las mujeres, aún en el propósito del 25% que podríamos establecer en un inicio de diferencia, porque es importante que haya igualdad concreta y real y no solo una ficción que sea más demagogia, ni en la Cámara de Diputados ni fuera de ellos, porque esta es la Casa del Pueblo y para ellos trabajamos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, mi querida Susana. Y por favor ayúdanos a que se dictamine positivamente esta iniciativa desde la Comisión del Trabajo, y sé que así será. Agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes. Ayúdenos a pasar la voz, a comentarlo. Es importantísimo que los medios de comunicación también difundan estas notas tan importantes después de haber escuchado también a María Fernanda con esas cifras. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan lindo día.